Muy buenas a todos y bienvenidos a Coalición Azófar, el podcast sobre la traducción del juego de cartas Magic the Gathering. Hoy tenemos aquí a Emma y a Isaac. No tenemos aquí a David, así que todo el mundo circulen, todo el mundo está aquí para ver a David. Como no está, pues no les hago perder más el tiempo, ya se pueden ir. Y nada, ¿qué tal estáis, Emma, Isaac? Muy bien, pero yo no creo que se vayan a ir. Bueno, no lo sé, a ver. Yo creo que tenemos cosas bastante interesantes que decir, pero bueno. A ver, piensa que se quedan por tu voz, Cristina. Es verdad. Vale, yo hoy voy a hacer de presentadora porque yo no he trabajado en esta colección. O quizás sí, pero muy poquito, no me acuerdo. Pero yo esto se lo pedí a Isaac y a Emma porque yo tengo aracnofobia y nunca he visto nada de Spider-Man. Me niego en rotundo. Entonces, cuando se anunció esta colección, pues yo hice bomba de humo absoluta y les dejé el marrón a ellos, efectivamente. Y les dije, chicos, ¿os importa? Esto hacedlo vosotros. Y me dijeron que sí, porque ellos pues sí que saben de Spider-Man y de Marvel. Yo no tengo ni idea de Marvel. Así que pues a ver qué tal lo han hecho, que nos expliquen cositas. Vale, yo quiero hacer un disclaimer antes de empezar. ¿O no? Yo sé de forma muy superficial y muy por encima. O sea, yo, por ejemplo, he visto pelis y aquí se acaba. Quiero decir que no soy una gran experta en el tema, pero sí que hicimos toda la documentación habida y por haber en el universo. Pero eso. Pero bueno, Isaac sí que sabía más. Entonces, entre los dos hemos hecho algo que ha quedado bien, yo creo. Yo creo que en algo tan grande como Marvel, incluso esto que solo es Spider-Man, pero es que, de hecho, antes de ponernos a grabar, le decía a Chris, si tú te quieres enterar de la historia de Spider-Man, Ya. empezamos mal, porque no hay. Y me decía, ¿cómo que no hay? Es que, claro, el problema es que en Marvel tratan a los personajes como propiedad intelectual. Entonces, no hay un Spider-Man con una historia. Hay 50.000 millones de Spider-Mans que todos son Peter Parker y todos tienen una historia porque cada X tiempo pues lo reinician o lo cambian de universo o hacen un mundo paralelo o lo que sea. Entonces, no hay como una historia cerrada de empieza aquí y acaba aquí. Ya veo. Entonces, es muy difícil poder saberlo todo porque te tendrías que haber leído todos los cómics y que además esto es uno de los, bueno, entre comillas, problemas de Marvel, que obviamente ellos para que no te quedes solo con un personaje, lo que hacen es unir distintos cómics con colaboraciones puntuales o no tan puntuales y en los propios, tú estás leyendo el cómic y en las propias viñetas muchas veces te ponen asterisquito. Si no sabes a qué se refiere esto, léete Vengadores 2013 número 8 Qué o cosas duro. así. Es fuerte esto, es fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, claro, si quieres enterarte realmente de toda la historia, de todo, tendrías que leerte todos los cómics de Marvel Mm. para ser, digamos, realmente un experto. Entonces, yo creo que muy poca gente llega a este nivel y nosotros pues hemos hecho lo que hemos podido con el conocimiento que tenemos. La gente, en general, entonces, lo que va a saber es de las películas, digamos, ¿no? En general, Sí, sí. Claro, pero esta colección está basada en los cómics y la traducción de los cómics y de las películas es distinta. Y esto pues quizá mucha gente no lo sabe y le van a extrañar algunos nombres de villanos, de personajes, porque van a ser distintos a lo que recuerdan en las películas. Pero, vamos a hacer aquí una explicación así muy corta. Las traducciones tienen derechos y no son los mismos los derechos de las películas que de los cómics. Pero mm, en todo caso, si estas cartas de Magic están basadas en los cómics, las traducciones tienen que ser de los cómics, no de las películas. Si el cliente quiere ponlo de los cómics, pones lo de los cómics. No hay más. de hecho, un apunte aquí, los derechos de explotación de Marvel son una liada gordísima, porque en su día Marvel estuvo a punto de cerrar y malvendieron todos los derechos de explotación en series y cine de las historias de los cómics. Conservaron los derechos de los cómics, pero lo de las pelis y las series lo malvendieron.
poco a poco lo están recuperando, pero por ejemplo, Spider-Man, las películas de Spider-Man no son propiedad de Marvel, son propiedad de Sony. Entonces, en este caso, Wizards tendría que pedir permiso a Sony para inspirar las cartas en las películas. Y luego, Claro, si quisiesen hacer otras cosas, tendría que ser con Marvel. Y en este caso, por ejemplo, no pondría meter la gema del alma, porque la gema del alma no es propiedad de Sony en las películas, es propiedad Wow. de Marvel. ¿Y las películas, incluso las más nuevas, siguen siendo de Sony? Son propiedad de Sony. Ah, wow. Están producidas por Marvel, pero se lleva. Sony al final es quien dice esto sí, esto no. De hecho, por eso hay un problema de que Sony estaba intentando hacer su propio universo con villanos, Ujú. con Morbius, etc, etc, pero aquello no salió. Lo de It's Morbing Time, ¿es eso? Ese mismo, Increíble. pues no llegó a cuajar porque no tenían a Spider-Man, porque el Spider-Man de Tom Holland, digamos que es un acuerdo entre Marvel y Sony y no pueden ninguno de los dos usarlo sin permiso del otro. Vaya, vaya, Efectivamente. vaya, es que sí, sí, esto vaya es jardín. todo un tema, sí, tema Sí, de derechos, etcétera. Esta colección, quizá, claro, no lo sé, pero es posible que un artista dibuje un personaje de una manera porque así es en el cómic y en las películas es distinto y la gente crea al ver la carta de Magic y solo conocer las películas que el artista ha dibujado mal ese personaje. Porque este caso lo extrapolo a la traducción, porque es exactamente lo que ocurre. La gente sí. piensa, no han investigado, está Mm. mal, y es como, no, en el cómic es así. A ver, esto en el aspecto puede pasar porque, por ejemplo, Buitre sí Ujú. que salió en las películas de Marvel. Sí, Y Buitre tiene un traje mucho más tecnológico porque se supone que está hecho con restos de las naves de alienígenas y el buitre de esta colección veis que tiene un traje de spandex con unas alas verdes y ya está. Este es sí. el buitre de los cómics, no es el de las pelis. Igual hay gente que dice ¿qué hace con este traje? Pues puede ser, pero vaya, es como el traje clásico, clasiquísimo de los cómics y que también Claro, sale en alguna que otra serie, claro. Y con las imágenes creo que también es más fácil porque te puede surgir esa duda, pero con una búsqueda en internet súper rápida ya ves, ah, vale, hay otras imágenes de este personaje y está vestido así. Con la traducción ya es como más complicado porque tienes que ir a buscarte el cómic traducido. Mm, ya. En esta colección, claro, tenemos la parte de diferencias de películas, de nombres, con respecto a los cómics en las traducciones, pero también tenemos el problema de las traducciones latinoamericanas y las de español de España, que son distintas. mm. Ujú. Entonces, ya lo hemos dicho en varios podcasts, en Magic se intenta hacer un español internacional, es así como se quiere que se haga, excepto en V, porque en V hay una gran preferencia al español de España. Entonces, aquí hay términos que hemos intentado que sean un poco internacional, ahora comentaremos unos cuantos en las cartas, pero quizá hay nombres de superhéroes que efectivamente pues son distintos a lo Ujú. que la gente en LATAM lo llamaría. Vaya, que es una colección en la que nadie puede estar contento. O sea, nosotros estamos aquí pico pala, las traducciones es mucho esfuerzo, esto hay que investigar, esto lo hemos hecho así porque tal, y ahora de repente todo se va a ir a la mierda con Spider-Man. No, Pero no hombre, pasa no. Bueno, nada. también es cierto que, por ejemplo, hay nombres de personajes que los cómics antes se traducían y que ya no. Por ejemplo, Daredevil antaño era Dan Defensor Mm, Ujú. y esto ya no se utiliza y sí que utilizamos los términos más recientes. Entonces, si por ejemplo, el típico que a la gente le parecía feo, lo de veneno para Venom, no es que antaño se le llamase veneno y ahora Venom y nosotros Ujú. hayamos decidido mantener la versión clásica. No, es que hoy en día los cómics que se siguen publicando se sigue llamando veneno. Al final es eso, sí, hemos seguido la traducción de los cómics, la traducción de los cómics más recientes y publicados en español de España. Esa es la lógica imperante en toda la colección. Sí. También tenemos que tener en cuenta que hay muchísimos cómics, como hay muchísimos cómics, hay muchísimos traductores Ujú. y es relativamente fácil que haya incoherencias en alguna que otra cosa. Por ejemplo, tenemos aquí apuntado que dependiendo del nombre del personaje, hay personajes que llevan guión y otros que no. sí,
Es que es tan incoherente, ¿verdad? Pero efectivamente es que es el nombre oficial. Para Sí. nosotros, como lo tenemos en solo un producto, queda como muy incoherente, ¿no? Porque yo tengo ahora una carta traducida, ahora una sin traducir, ahora una con guión, ahora una sin guión, pero claro, estos son muchísimos traductores distintos, es lo que dice Isaac. ¿Por qué siguieron esa manera de traducirlo? Pues yo no lo puedo saber. Me gustaría poder preguntarles, pero como hicimos con Karma, ¿no? Que es la traductora de algunos Final Fantasy, cogimos y le Mm. preguntamos. No, porque ¿dónde están los traductores? ¿Dónde están en los créditos del cómic? Que hay veces en los que sí están, pero muchas veces faltan. Mm. Faltan los Claro, traductores. es lo que pasa con esta carta que a la gente le extraña mucho este nombre. No lo puedo pronunciar ni en inglés ni en español. Lo pondremos en pantalla. Gueneno. Sí, Gweneno. Yo diría, porque al final Gwenon. es Gwen, ¿no? Gweneno. Sí. Pues a la gente le extraña mucho este nombre, pero en los cómics es así. Entonces ya está. Es que no hay más. Me gustaría poder preguntarle por qué, aunque yo creo que la lógica se ve. Ujú. Si de Venom, veneno, y aquí lo que hacen es coger Gwen más Venom y hacen Venom, pues en español es lo mismo. Veneno, pues veneno. Porque Mm. Gwen es el nombre de la chica, Gwen Stacy. Ujú. Entonces, bueno, esto es un problema en la traducción que muchas veces no estamos en los créditos. Como veis, las cartas de Magic pues tampoco tienen créditos. Entonces, a veces, pues no sé, si vais a leer un libro y en los créditos no está el traductor, bueno, pues es un poco sospechoso. Lo voy a Sí. dejar ahí. Y Sí, más en un libro. Sí, queda mucho trabajo por hacer para nuestra visibilidad sí. como profesionales. Pues sí, sí, hay que esforzarse por estar en los créditos, ¿eh? Es que parece fuerte, pero es que esté ahí tu nombre cuesta trabajo, ¿eh? Otra de las características de Marvel, de los cómics, no solo de los cómics, de hecho, pero es la presencia de aliteraciones, sobre todo en nombres de los personajes, con títulos o epítetos. Y esto lo hemos intentado conservar porque en las cartas en inglés, si alguien juega en inglés o ve alguna carta en inglés, verá que hay un montón de aliteraciones, más de lo habitual en una colección de Magic. Y aquí lo hemos intentado trasladar y mantener en las cartas. Por ejemplo, algunos ejemplos pues son los lagartos latentes, buitre carroñero confabulador o duende delincuente disfrazado, que este me gusta mucho porque en inglés es hobgoblin mantler marauder. Entonces es como que en inglés solo hay dos M's y nosotros, como justo este personaje se llama duende, hemos podido tener tres Ds en lugar de dos y eso me hace mucha ilusión. Eso es un trabajo, ¿eh? Mm. Sí, sí, sí. Sí, los diccionarios de sinónimos volaron, porque madre de Dios, para encontrar cosas que funcionaran a veces... Sí, sí, sí. Vale, pasamos a los términos de la colección. Yo antes quería decir, que se me ha olvidado decirlo, perdón, que es muy gracioso cuando alguien dice, está mal traducido, Venom, no sé qué, ¿sabes? Vienen los fans de los cómics y les saltan les cantan las 40. Hacer un Sí, well, actually. Sí, 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 Claro. pero súper expertos, claro, les dicen, esto desde siempre ha sido así, y ahora con el inglés y las putas pelis y no sé qué, que es que os está colonizando y no os dais cuenta, no sé qué. Sí, 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 que es fantástico, y ahora todo está en puto inglés, no sé qué, y de toda la vida sino español. Sí, sí, es fantástico, nada, nada, que esos fans, muy fan, yo soy fan de esos fans. Amén, hombre. Ah, sí, y una última cosa, refiriendo a eso de los cómics como referencia. Hay algunas veces muy, muy, muy puntuales en las que no hemos podido usar esa referencia porque ese cómic todavía no existe en castellano. Pues vamos a ir a los términos de la colección. ¿Qué habilidades nuevas hay? ¿Quién me las explica? ¿De qué va esto? Venga, Isaac. a ver, realmente hay tres términos que vale la pena explicar. El primero es web slinging, que lo traducimos como balanceo, que es una mecánica que lo que hace es un coste alternativo que, además de pagar un coste maná, tienes que volverte una criatura girada que controlas a la mano y lo traducimos como balanceo, digamos con la idea de que esto es que Spider-Man pasa balanceándose y digamos que rescata a alguien.
Y creo, con mi poca idea de lo que es Spider-Man o Spiderman, teníamos que poner este meme. Sí, Creo que queda muy bien, ¿eh? Esta me gusta cómo la habéis puesto, balanceo. Está guay. Porque es la sensación eso de que vas y vienes. Claro, haces como así. Sí, sí, está mm, bien, me gusta. Pa'lante, para atrás. sí, básicamente. Después tenemos Mayhem, que tradujimos como altercado, que igual la gente piensa que, pero caos y tal y cual. Bueno, al final tenemos que pensar que esto es algo que es una mecánica propia de villanos. Es cierto que hay algún Spider-Man que sí que tiene la habilidad de altercado, pero bueno, creemos que cuadraba mejor algo así, más propio de un villano, que no algo como caos que quizás es un poco más genérico. Claro, porque el día que llegue Que la ellos, mecánica Chaos, ¿qué vamos a hacer si Caos ya está? sí, Recordemos que no Claro. podemos repetir en Magic ni nombres de habilidades ni nombres de cartas. Y que ellos no es tan loco pensar que algún día podría ser un nombre de una habilidad, porque es una palabra muy común. sí. Claro. Y ya la última, que es Uh, un nuevo subtipo de artefacto. Bueno, Ujú. Esto es dos muy nuevos interesante. subtipos de artefacto, que son Infinity y Stone. Claro, eso en inglés queda muy bien, mm. porque en inglés son las Infinity Stones. En este caso tenemos piedra en vez de gema, porque piedra es más genérico, gema es un término más concreto, y si se reutiliza este subtipo, que de hecho se ha reutilizado en la colección alternativa de Por los Caminos del Presagio, tendríamos que mantener piedra. No tendría sentido utilizar gema. Claro, si en el futuro hay una piedra y es una piedra, no es una gema, es un pedrusco, Exacto. poner ahí gema es que va a quedar terrible. Sí, Mm, tiene que ser más genérico. Gema es muy concreto. exacto. Y por otro lado, del infinito, en este caso sí que podemos ver en la misma carta de Por los Caminos del Presagio que en español es término, porque en inglés también es distinto, es terminus. Y para mantener nosotros la referencia a las gemas del infinito, pues hemos puesto del guión infinito, para que no fuese infinito a secas y que quedase raro piedra infinito como subtipo. Yo sé que es raro, la gente no está acostumbrada a este uso del guión, aunque en las cartas de Magic ya hay muchos, los Pueblo Lunar, Pueblo Arbóreo, creo que también, los de Urza, ¿no? Que usan este guión. Esto es algo que se empezó a hacer hace muchos años, antes de nosotros, y se quedó así, porque claro, no puede haber, no puede faltar ese guión. Si faltase, serían dos tipos distintos. Sería un tipo del y sería otro tipo infinito. Entonces, lo que hicieron hace muchos años, no sé cuántos, es usar este guión para decirnos que no, que esto es un solo tipo, porque si no, en los buscadores, etcétera, pues contaría como dos. Y eso sería un error catastrófico para las mecánicas de Magic. Tengo que comentar yo aquí una cosa. En inglés hicieron trampa. Oye, No, 100% real. En inglés hicieron trampa. Hay un subtipo de criatura en Doctor Who que es Time Lord. No tiene guión. Son dos ¡Ay, es palabras uno y es un solo! subtipo. ¡Tramposos! sí, eso es muy confuso, ¿eh? Sí, Eso, regulín, regular. Mm, sí. Es algo que la gente les preguntó en plan, ¿qué es Time por un lado y Lord por el otro? Y claro. vinieron los jueces a decir, no, no, Time Lord es un subtipo, es algo único de esta colección, bla, 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 bla. Y Uf, como, no, esto es un ¡Ajá! lío. ahí, sí, sí. Pero sí, chicos, yo sé que esto se lee raro, que a la gente le puede parecer de buenas a primeras que es un error, pero os aseguro que está pensado y que era la única manera de que hiciese un poco más de referencia al nombre original, que es la gema del infinito. En la propia carta de Por los Caminos del Presagio, claro, es una piedra gigante, no es una gema. No tendría sentido. Claro, es complicado. Pues nada, chicos, ¿veis esta colección? Nadie está contento, ni los de Lata, ni los que han visto las pelis, ni los propios traductores. Es O como la sea, vida, tú. vale, ¿queréis comentar una cosa muy guay que me dijisteis de Spider-Man y Spider-Man con guión, ahora que hablamos de Ay, guiones? es verdad, ya no me acordaba. Sí, que esto es algo como un poco raro, que en los cómics en español
Peter Parker es Spider-Man sin guión. Siempre. Siempre lo llaman Spider-Man sin guión. Pero Miles Morales es Spider-Man con guión y la M mayúscula. Bueno, la M mayúscula porque es como lo suelen poner en inglés, en los cómics lo vas a tener todo en mayúscula. Pero en inglés siempre es Spider-Man, ambos. En español, Peter Parker es Spider-Man sin guión y Miles Morales es con guión. Esto es algo que no mantuvimos porque después, si se reimprime cualquier carta en cualquier momento o se hace alguna carta promocional o lo que sea Mm. con uno de los dos, claro, en inglés siempre funciona, pero en español quedaría raro. Y como en general la norma en español es que Spider-X se suele escribir sin guión, aunque hay excepciones, pero en general se escribe sin guión, pues mantuvimos siempre Spider-Man sin guión. Me quito el sombrero porque he leído cómics en los que salían Peter Parker y Miles Morales y quien se haya encargado de la traducción tenía que estar comprobando constantemente si era Miles Morales o Peter Parker para ver si lo ponía con o sin guión. Uf. ¿Veis qué triste tener que decir quién haya traducido esto y joder, no saber quién es para poder decirle, ole tu coño? Es que qué puta rabia, ¿no lo veis? Bueno, ya está. Pero sí, ole, ole y ole. Sí. Increíble. Pues chicos, pasamos por fin, si queréis, Al asunto. a lo que viene la gente aquí a ver cartas, a decirles, oye, mira esta traducción, oye, mira esto, pues va con el arte, pues esto es un juego de palabras en inglés y es muy complicado, entonces en castellano hemos hecho esto. Empezamos como siempre por los colores. La primera de todas. Esta justamente me la ha explicado antes Isaac y ahora me tengo que hacer la sorprendida, ¿vale? Lo voy a intentar. Venga. Es que, claro, esta yo entiendo que para la gente que no conozca a Spider-Man no tiene nada de raro. Friendly Neighborhood lo tradujimos como vecindario amistoso. ¿Qué pasa? Friendly Neighborhood es una muletilla de Spider-Man. Your Friendly Neighborhood Spider-Man. De hecho, es como una de las frases más míticas del personaje. Ujú. Claro, si alguien me lo explica en inglés, yo nunca lo entendí. ¿Por qué neighborhood y no neighbor? Porque él en tal caso es un vecino, no es un vecindario. Claro. Y claro, esta frase en los cómics siempre se traduce como tu amigo y vecino Spider-Man. En este caso, en un encantamiento no podíamos poner amigo y vecino, no tenía sentido. Entonces, vecindario amistoso para mantener lo de amigo y lo de vecino, pero obviamente la referencia no es tan clara como en inglés. Sí, me gusta mucho la solución, otra vez más, de quien haya traducido el cómic, que nunca lo podremos saber porque no estamos en los malditos créditos nunca. Quien haya decidido poner amigo y vecino. Amigo y vecino es muy tope. Es una Sí. solución muy buena. Sí. Vale, pues a ver, otra blanca, Amazing Spider-Man, que es el asombroso Spider-Man. No voy a decir el asombroso Spider-Man. Aviso a navegantes, ¿vale? Este es un caso, hay varios, en el que se usó el nombre de un título de un cómic para nombrar una carta. Otro ejemplo, por ejemplo, es la saga del clon. Hay varios encantamientos también que son títulos de cómics, etc. Entonces, en estos casos, siempre que se pueda, se ha dejado igual porque al final son títulos y normalmente usan títulos de cómics que son muy, muy, muy míticos, son muy conocidos, muy antiguos, que son base de Spider-Man. Entonces, en estos casos, hemos respetado la traducción. Y a veces hay otras cartas en las que no es que se use el nombre de un título de un capítulo o de un cómic, pero se usa referencias. Por ejemplo, existen Amazing Alliance o Amazing Acrobatics. En este caso, las dos son con aliteraciones y este Amazing es el mismo Amazing que el del Amazing Spider-Man. Entonces, ¿podría traducirse de otra manera la palabra Amazing? Sí, claro que sí. Pero como Amazing Spider-Man es el asombroso Spider-Man, en este caso lo correcto es mantener el asombroso para llevarte la referencia del título. Pues en este caso estas cartas son la alianza asombrosa o las acrobacias asombrosas, que también se mantiene la literación, y la referencia al título de estos cómics. Muy bien, sí, claro. Voy a comentar aquí con la carta de Spider UK. Venga. Que yo no sabía que este señor existía y de repente vi un señor con esta bandera y dije, ¿qué? ¿Qué? Pues un detalle aquí que puede parecer una chorrada, pero claro, como los cómics están con todo en mayúsculas,
nosotros no sabíamos exactamente cuándo poner la primera letra de determinadas palabras en mayúscula. Eso fue, ¿eh? Sí, Es sí. que claro, los cómics está todo en mayúscula. Claro, chicos, cuando hay que elegir, ¿qué usamos? Claro, es que sí, sí, sí. Exacto. Y por ejemplo, en el texto de ambientación de Spider UK, que en inglés dice Spiders across the multiverse are dying. I must keep them safe. Claro, aquí en Spiders está en principio de frase, está en mayúscula. Entonces, yo no sé si este Spiders es un araña genérico o no, pero en español decimos poner arañas en mayúscula. Se están muriendo las arañas de todo el multiverso, debo mantenerlas a salvo. Y arañas y Mm. multiverso mayúscula, multiverso ya estaba en mayúscula en inglés. Arañas, porque no es un arañas genérico de arañas de las que tienes tú por casa, sino que se refiere a todas las personas con poderes arácnidos del universo Marvel. Ujú. Qué movida. Yo sé que Cristina querría que se estuviesen muriendo todas las arañas en Sí. minúscula de todo el multiverso. Ella no lo salvaría. Yo no deseo que mueran, yo deseo no verlas, que no verlas en las redes sociales ni siquiera. Ya. Pero Cristina, ¿dónde van a estar las arañas si no son en redes? Oh, Dios. Dios, Esto, bueno, Dios. spoiler para dentro de un rato. Y luego otro, por ejemplo, esto que ha dicho Isaac de las arañas en mayúscula, también lo vemos en una carta, en dos cartas de ejemplo, que son Morlun, devorador de arañas, o el matarañas, rencor refinado. Otra, iréis viendo, mientras vamos hablando, las aliteraciones que van saliendo, aunque no hemos hecho una lista entera porque no acabaríamos nunca, pero iréis viendo que salen. Claro, en este caso, si tú dejas Morlun, devorador de arañas, en minúscula, es un señor que se dedica a comer arañas, los bichos. Claro, Pero no nos cualquieras. referimos a, exacto, no nos Exacto. referimos a eso, nos referimos a un señor que va matando spider personas. Y el mataraña es igual, no es que vaya con un, no sé, con una zapatilla gigante aplastando arañas, sino que mata personas. Poca broma, ¿eh? La mayúscula en español es muy útil, da mucha información. Sí. Pasamos a un encantamiento que en inglés es web app, que tradujimos como envolver en telarañas. Y aquí lo que quería destacar es el texto de ambientación, que es la frase que comentábamos antes. Ujú. Courtesy of your friendly neighborhood Spider-Man. Y como efectivamente dije antes, se suele traducir como tu amigo y vecino Spider-Man. Pero aquí no pone amigo y vecino Spider-Man, pone cortesía de tu amistoso vecino Spider-Man. Qué tonto eres, Isaac. ¿No sabes cómo se traduce esto? Exacto. Oh, Dios mío, la habéis cagado, ¿cómo no habéis puesto? Pues porque esto es una cita extraída del cómic y en el cómic se tradujo como tu amistoso vecino Spider-Man. Una vez más, ¿por qué? No lo podemos saber, chicos. Mm, Ojalá preguntarle a No, esa persona, claro. oye, ¿qué pasó aquí? claro. Pero, O quizá, claro, como es un cómic antiguo, quizá al principio no se Exacto. sabía que sería como un eslogan de este personaje, entonces, pues, bueno, pues en este momento lo dice así, pues bueno, yo te lo pongo de una manera. Y luego acaban reutilizándolo en inglés, se acaba cuajando de una forma en español, pero claro, el primer cómic, con esa cita concreta, ya se tradujo de una manera. Y la Mm, referencia es de ese. correcto. Vale, otra carta blanca. Estas son chulas. Aquí explicaremos un par. Esta carta blanca es un instantáneo que se llama Thwip. Sí. Creo que se pronuncia así. Thwip. Entonces, otra referencia de características del cómic es el hecho de que hay varias cartas que son onomatopeyas. Y claro, es que la traducción de onomatopeyas también es un gran tema. Yo tengo un diccionario de onomatopeyas que es maravilloso y claro, todo depende siempre, hay algunas que sí, algunas que no. Tuvimos que decidir en cada caso qué hacer porque dejarlas todas en inglés podía ser raro, sobre todo si son algunas que no se parecen nada a cómo hablamos o las onomatopeyas que se usan en español y entonces podría crear mucha distancia porque no se entiende muy bien qué acción o qué gesto se está expresando con esa onomatopeya. Ahí había que traducirlo. Pero si hay alguna, por ejemplo, que es súper mítica o que es muy propia de los cómics y que siempre se deja sin traducir, pues en ese caso, si pensamos que los jugadores podrán reconocerlo, lo dejamos. En el caso de Thwip es eso, lo dejamos la puntuación, pusimos la puntuación correcta en español, evidentemente, pero se quedó Thwip. Pero luego otras dos que hay son Kapow y Whoosh. Kapow hicimos pum, en la imagen ves a Spider-Man
dando un puñetazo a Misterio y pones contadores más uno y luchan. Quiero decir, tiene sentido. Pum es la onomatopeya de un impacto. Y Fiu para Whoosh, porque es la onomatopeya que, corregidme si estoy equivocada, pero es como la onomatopeya del sonido de las alas cuando las bates. Sí, o quizás de intentar esquivar algo Mm. o algo así, pero sí, es como corriente de viento, movimiento rápido o algo Es así. ese sentido, sí. Y la mecánica también tiene que ver, es eso, regresas a un permanente objetivo, es como que te alejas de él o lo alejas de ti. Y entonces el Fiu, lo tradujimos como Fiu, porque transmite eso, corriente de aire, digamos, que como en la imagen se ve, este es buitre, ¿verdad? Sí. Sí. Se ve al buitre pues como dándole con un ala a Gwen. Mm. Y es algo que podría salir en un cómic, lo de Pum y lo de Fiu, traducido en castellano, tiene sentido. Mira, justo me acabo de acordar ahora de una cosa, Emma, porque Ujú. ibas a decir, este es buitre, y después dijiste, aparece el buitre. Esto Ah, también es una cosa que tuvimos que tener en cuenta. uf. Porque claro, según el nombre del personaje, en los cómics a veces utilizaban artículo y otras veces no. Sí. Mm. Y tuvimos que ver cuál era el uso para nosotros reflejar ese uso en las cartas. Porque en inglés también, dependiendo, a veces se utiliza un artículo en inglés, pero en español no, o en inglés no, pero en español sí, y esto sí que fue algo que intentamos mantener en la medida de lo posible, viendo cuál era el uso en general de los cómics. Ujú. Mm. Claro, y es eso, que cuando tienes que investigar eso, no basta solo en encontrar un cómic en el que está el personaje, porque claro, si tú dices, ah, vale, aquí aparece el buitre, o buitre, no lo sé, no me acuerdo cómo si se usaba artículo con él o no. Pero claro, si hay otro personaje que le está hablando directamente, no le va a decir, no le va a llamar, oye, el buitre, no. Cuando es un Claro. apelativo, usas en artículo. Entonces, tienes que ir buscando para encontrar cuándo hablan de este personaje en tercera persona, para Mm, ver si se usa el artículo o no. correcto. De las onomatopeyas tengo que decir que me gustan mucho estas cartas y Ujú. que ahora espero que todo el mundo que tenga mangas en casa o lea mangas se fije en cómo se Mm. traducen las onomatopeyas en español, porque en japonés se usan onomatopeyas para todo e incluso hacen verbos con onomatopeyas. Entonces, sí, sí, esto es una movida, la traducción de onomatopeyas. Seguimos con el tema básicamente de las referencias. Es que al final, el gran parte de esta colección, lo comentable, lo destacado es el hecho de a qué hace referencia, por qué así, por qué no sí. Y es eso, no es una colección en la que nosotros nos hayamos inventado muchas cosas, porque es todo un imaginario y un universo y tal que ya existe. Y entonces ahí lo que hemos hecho es mucho trabajo de investigación. Un ejemplo de esto es la carta Aunt May. Entonces, vamos por partes. El texto de ambientación en inglés dice: I cooked your favorite breakfast, Petey, with cakes. Vale. No parece una frase, no es una frase muy complicada ni de entender ni nada. Entonces fuimos a buscar, porque esto es una frase de un cómic, del primerísimo cómic de todos, de Spider-Man. Fuimos a buscar y dijimos, vale, a ver cómo se ha traducido esto. Lo encontramos, vale, pum. Se había traducido como: te he preparado tu desayuno favorito, tarta de manzana. Y dices, qué raro, bueno, vale, supongo. Pero luego hay casos en los que cuando, además este cómic era el primerísimo de Spider-Man, se tradujo en su día y a la hora de hacer reimpresiones a veces se hacen revisiones de las traducciones. Este fue uno de los casos porque luego más adelante consultamos una edición más nueva y la edición más nueva decía tortitas, que tiene bastante más sentido también con la imagen, porque claro, tú ves a esta señora con un plato y te dice tarta de manzana y dices, señora, Mm. vaya Yo al creo que no. médico, ¿sabes? Exacto. Claro, pero claro, el problema es como, no, si en el cómic siempre dice tarta de manzana, es complicado. Aquí se pudo salvar porque en las ediciones más recientes del cómic dicen tortitas. ¿Por qué primero pusieron tarta de manzana? Pues quizá porque se tradujo en un momento en que aquí quizá todavía no había tortitas o no se hablaba tanto de tortitas o no se entendería muy bien. La verdad, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Pero yo me alegro de que lo revisaran y pusieran tortitas luego porque cuadra mucho mejor con la imagen. Entonces es eso. Mm, Hay que ir con cuidado porque hay que documentarse y además también
ver si hay reimpresiones, o si hay reediciones, si se ha revisado algo, porque claro, con material que es tan antiguo puede ser que pase esto. Claro, en este caso perfecto, porque si no con la imagen, efectivamente, como dice Emma, pues hubiesen dicho, pero tú tienes que ir al médico, eso no es una tarta de manzana. Es que además concretamente tarta de manzana, ¿sabes? Vale, pasamos a las cartas azules. Perdón, ya es por compromiso, Isaac, lo siento muy bien. Sí, si no pasa nada. A Por ver, contrato se tiene que decir cuando se dice azul. azul, y empezamos por una de las mejores cartas de la colección, Ya. que es Síndrome del Impostor. Esto, yo espero que esto sí lo reconozca Cristina. El meme sí. Vale, bien. Pero lo que queremos comentar no es el meme, lo que queremos comentar es el texto de ambientación, que como podemos ver en inglés es I'm the real Spider-Man, entre comillas, y No, I'm the real Spider-Man, también entre comillas, porque es un diálogo. Ujú. En español los diálogos no se hacen con comillas, se hacen con rayas, entonces nosotros en español pusimos raya, yo soy el verdadero Spider-Man, salto de línea, raya, no, yo soy el verdadero Spider-Man. Que es como tiene que estar. ¡Aquí se habla español! Exacto, vivan las rayas. ¡Viva las rayas! La frase de Emma, es verdad. Exacto. Vale, otra carta azul, la siguiente es Spider-Bite, Web Warden. Pues es Spider-Bite, centinela de la red. Y en este caso también hablamos del texto de ambientación, porque dice, what better place for a virtual spider than a World Wide Web? Esto es chulísimo porque, claro, web tiene los dos sentidos de la red y la telaraña. World Wide Web, World Wide puede significar de todo el mundo y el World Wide Web es el www del Internet. Fantástico, maravilloso. Claro, ¿qué pasa? Que las arañas hacen telarañas. Redes también sí, pero es como que ya se aleja más y además una red mundial, por ejemplo, que podríamos usar el significado de mundial, se pierde lo de Internet y al final es importante porque es Spider-Byte. Claro. Ahí este juego. Entonces había que buscar una manera de, claro, no lo puedes conservar exactamente igual, pero de buscarle también un juego. No hay mejor lugar para una araña virtual que la red de redes. ¡Oh! Increíble. Ay, gracias, Chris. Increíble, muy bien. Darle la vuelta, buscar un poco cómo podemos jugar con lo de red para que para que se mantenga la referencia de lo de Internet y lo de la araña. Está bien, chicos, está muy bien. Vamos. A tope. Pasamos a Laila Holographic Assistant, que es Laila, asistente holográfica. Volvemos a hacer referencia al texto de ambientación. En inglés dice I'm a 22nd century Lyret life form approximation, que es la parte que nos interesa. Laila viene de Lyret life form approximation. Ya empezamos con las tonterías y los acrónimos, ¿eh? Efectivamente. No. Hay veces en las que el equipo de traducción de español de Marvel, quien se haya encargado, da como una solución en la que se mantienen las siglas, que me parece Cerebro Galaxia. En este caso, no. Soy una aproximación de forma de vida del siglo XXII. Que en este Oh. caso era muy complicado. Y esto es una cita de los cómics, así que tuvimos que mantenerlo. ¿Podríamos nosotros haberle dado una vuelta e intentar buscar una forma? Sí, pero entonces se perdería la referencia directa a los cómics. Entonces, pues así se queda. Si me pasase en Final Fantasy tomaría la misma decisión, porque quizá alguien se sabe esta frase y claro que tú la cambies, no poder justificar, porque si tú cambias una traducción, es muy sencillo en un libro poner una aclaración. Yo te pongo un numerito, un asterisco y abajo y te digo, mira, esto ha sido porque Sí. tal, estas siglas en inglés de tal, pero en Magic y en videojuegos no hay sitio, no podemos poner ninguna aclaración de nada. Así que sí, esto es una lástima, pero creo que habéis hecho bien en mantener la frase del cómic tal cual, sí. Sigo con las azules. Tenemos a Doc Ock, Armed and Dangerous.
en español es Doc Ock, armado y peligroso. No tiene la misma gracia que en inglés, porque armed en inglés tiene ambos sentidos. Es estar armado, pero también arm de brazo. Oh, Y Doc Ock claro. tiene múltiples brazos. Es buena. ¿Por qué pusimos armado y peligroso? Porque hay aquí un pequeño guiño a la serie animada de los 60 de Spider-Man. Es el título de uno de los capítulos. Aunque no tenga esta gracia, por lo menos lo compensamos en cierta manera manteniendo el mismo título que el de la serie. Y si hay alguien que juega y en su día se vio la serie de los 90, como yo, y lo reconoce, pues al menos está ese guiñito ahí. Esas 2 personas, por favor. Efectivamente. Qué mala. Pase por la sección de comentarios. Vale, otra carta azul es la carta Secret Identity, traducida pues como identidad secreta. Bien, nada especial. Lo chulo es que esta carta tiene una ilustración hecha por RK Post, RK Post, no sé quién es, la verdad. Y es una referencia directa a la carta Desenmascarar, Unmask, cuya ilustración también es de esta persona. Entonces es una Yes. referencia chula porque además Unmask, al menos la imagen que veréis en pantalla, es bastante antigua. O quien la suene verá la imagen de la identidad secreta y dirá, un momento, esto me suena. Estas referencias están muy guays, ¿eh? Y claro, esto es de 1999. Hacerte referencia a ti mismo Sí. y decir, lo pinto así porque tal, es chulo. Y la última la comentarás tú, Chris. ¿Yo? Sí. Ah, sí. Sí, vale, pues esto es que el Octobot volador tiene un texto de ambientación que me gusta mucho porque en inglés dice How many helping hands do you need, Doc? Helping hands, para quien no lo sepa, en español, quiere decir ayuda, básicamente. Sí, aquí está obviamente lo que decíamos antes, el personaje que tiene muchos brazos. Entonces quieren hacer la gracia con eso, ¿no? En plan, en vez de cuánta ayuda, pues helping hands es como gracioso, en plan, porque tiene muchas manos. Vale, en español, para traducirlo, es parecida la expresión y es cuántas manos necesitas que te echen. En vez de toda esa ayuda, ¿sabes? Pues simplemente nosotros tenemos muchas expresiones con las manos, no mal penséis. Y ¿O sí? así, y este texto no es de los cómics. No. Este texto es de Isaac y Emma. Salió de nuestras cabezas. No todos los textos son de los cómics, algunos, o bueno, la mayoría, ¿no, chicos? Sí, a Muchos ver, sí. hay muchos, Mm. hay muchos. Sí. Mm. Pasamos al negro con una carta que a mí me gusta que haya coincidido porque es una reimpresión. En inglés, Feed the Swarm, en español, alimentar al enjambre, porque el villano que aparece en la carta en español se llama enjambre también. Suerte. Entonces, tal cual, es de estas cosas Claro. que en inglés lo hacen en más de una ocasión, que cogen alguna carta con un nombre que ya cuadre con algo y en este caso, por suerte, en español también cuadra. Así que es de estas cosas de, menos mal, aquí funciona. Claro, por Claro. ejemplo, aquí en inglés, como las cartas, los sustantivos y verbos y adjetivos en las cartas en inglés siempre tienen mayúsculas, Mm, aquí no hay problema, porque the swarm da igual que sea el sustantivo, da igual que sea el nombre. En este caso, claro, si nos pusiéramos quisquillosas, en castellano tendría Mm. que ser enjambre con E mayúscula por ser el personaje, pero claro, como es una reimpresión, esto no se puede tocar. Entonces, sí, si tú solo ves alimentar al enjambre sin la carta, pues te puede parecer un enjambre de abejas o lo que sea. Pero como tienes la imagen y además literalmente es un ser hecho de un enjambre y es una reimpresión, es decir, no se puede tocar, pues mira, al menos es eso lo que dices, que el nombre coincide y que la carta cuando se tradujo por primera vez no se puso otra palabra, porque entonces ahí sí que... sí. La siguiente, ¿la comentas tú, Chris? Sí, la siguiente la comento yo porque me acuerdo de esta. Es lo que decimos, ¿no? Las colecciones de Magic se hacen principalmente 2 personas, ¿no? Uno traduce y uno revisa, pero alguien, pues en algún momento, pues pregunta, oye, aquí se te ocurre algo, no sé qué, no se nos ocurre nada. Vale, yo me acuerdo de esta,
porque en inglés se llama Sandman's Quicksand y en español era muy largo, porque quicksand significa arenas movedizas. Entonces, claro, arenas movedizas del hombre de arena no cabe en una carta de Magic. ¿Qué ocurre? Que hombre de arena no lo podemos cambiar, porque es la traducción oficial en los cómics de este señor. Entonces, la traducción no se puede mover. Hombre de arena seguro. Hombre de arena ya, si veis la carta, ocupa bastante dentro del nombre. ¿Qué ocurre? Que esta era una de las opciones, ¿vale? Arenal significa suelo de arena movediza, que es la que ha quedado al final. Pero claro, yo recuerdo que barajábamos opciones y cuando salió arenal, yo dije, no, pero eso es lo de los gatos. Claro, es como, pero que el señor hace sus necesidades ahí, que no, que no. Se ve que eso debería ser más bien arenero. No sé, que la gente mal piensa y les hace gracia, como la cascada de ensueño, que creéis que no lo sé, yo sé que os hace mucha gracia, pero es que es una cascada, ¿yo qué le hago? Es una cascada, chicos, y hay agüilla y ya está. Bueno, Ya. ahora suena peor todo. Es Ahora igual. acabo de entender Efectivamente. por qué. No lo entendí, era como, no lo entiendo. Y ahora es como, espera, vale, ya lo entiendo. Claro, chicos, las palabras son polisémicas. Entonces, Ya. cascada puede ser cascada o puede ser la del agua normal, por favor. Me encanta que primero puede ser como lo guarro y luego ya la del agua, Claro, si acaso. puede ser cascada o puede ser cascada. Entonces aquí, claro, con Arenal es lo mismo. Arenal, vale, ir a la RAE, por favor, que es fantástica y soy la única defensora de la RAE en este podcast. Sí. Y es suelo de arena movediza. Esto dice. Bueno, la siguiente, no sé si la quieres comentar tú también, Chris, porque creo que la añadiste tú. Sí, le he añadido yo. Pues resulta que en los cómics hay un señor que se llama The Spot. ¿Puede ser? Sí. Ujú. Y que se tradujo de forma oficial como La Mancha. ¿Qué ocurre? Que claro, en español quedan cartas muy graciosas con La Mancha, ¿verdad? Portal de La Mancha, parece que vayas a Castilla-La Mancha, claro. Pero no, el nombre del personaje es así. Entonces, bueno, esto a veces pasa. En Magic tenemos un plano que se llama Segovia. Y entonces, claro, pues es lo que hay, es que se llama Segovia, no es que te vayas a Segovia de España. Pero bueno, pues nada, que es gracioso, que hay algunas cartas con La Mancha que van a quedar graciosas, pero el personaje se llama así y ya está. Ah, y luego hay una carta en italiano con este problema que vamos a comentar, porque ya sabéis que nosotros hablamos mucho con el equipo de italiano. La siguiente carta negra es el Common Crook, otra literación, que mantuvimos y se llama Criminal Común. Entonces es eso, ya veis, la CC se mantiene. Y luego me gusta mucho el texto de ambientación. El texto de ambientación en inglés dice Just taking that money out for a walk, porque es Spider-Man que está pillando a un señor que está mangando dinero. Y en castellano pusimos que sacando a pasear el dinero. Y me parece una opción, es como un diálogo muy genuino en español. Añadimos el qué delante, que es parecido, por ejemplo, al texto de ambientación del Octobot que explicó Cristina antes, que dice, pero ¿cuántas manos necesitas que te echen? Son estas muletillas, estas palabras que no es que tengan un significado propio en esta frase, sino que son más recursos expresivos. Y creo que quedan muy genuinos y que quedan muy naturales en una frase dicha en español y sobre todo para alguien, en general Spider-Man suele hablar en una forma coloquial y tal. Entonces creo que esto en castellano se ha plasmado muy bien así. Claro, esta es vuestra traducción, no es de un cómic. Esa es nuestra. Vale, pasamos a otra que es Prison Break, en español Fuga de la cárcel. Y volvemos al texto de ambientación. Anyone who's tired of the slammer, follow us, que le dice Electro, Max Dillon. Y en español la tradujimos como los que estén cansados de estar en Chirona, síganos. Increíble. Claro, aquí el problema era, slammer es una forma coloquial de referirse a la cárcel y hay muchas formas de referirse a esto, pero teníamos que buscar una que funcionase tanto en España como en Latinoamérica. Entonces, claro, opciones como Trullo o Trena
no funcionan y optamos por Chirona. Claro, aquí, por ejemplo, lo que tampoco sería ideal es decir, vale, pues pon cárcel y así es genérico y se entiende en todas partes. Es como, sí, se entiende en todas partes, pero en inglés ya han usado una palabra coloquial a propósito, entonces estaría guay poder encontrar algo que cumpla un poco lo máximo posible. Si no se pudiera, pues no, pero si se puede, pues encontrar alguna palabra que sea más coloquial para decir cárcel. Y esto no es que nosotros hayamos decidido que se diga en Latinoamérica, sino que buscamos en distintos corpus para ver si hay ejemplos y concordancias en distintos países de Latinoamérica que usen Chirona así de esta manera. Pero eso, que no es que nosotros lo hayamos decidido porque sí. Y luego la última carta negra. Sí, ya veo que no teníais ganas de trabajar, ¿eh? Ya veo que no. Aquí ya es como, bueno, pongo esto y me la suda, ¿verdad, Literal, chicos? literal. Sí. La carta Ay. es Venom's Hunger, que es el hambre de veneno, todo bien. La cosa curiosa llega cuando ves el texto de meditación que dice Sinner takes all. Y en español dice redención. Raro, rarete. No nos lo hemos inventado, no fue un día que dijimos, uff, qué rollo, palabras. No. ¿Esto qué es? Claro, porque primero lo vimos y dijimos, vale, pues yo qué sé, quien peca se lo lleva todo o gana o no lo sé, como fuera. Pero dices, bueno, voy a buscar, esto es un poco raro. Y buscando, encontramos que Sinner Takes All es el nombre de un cómic de veneno en inglés que en castellano se tradujo como Redención. Lo importante era, como dijimos, como antes separa algunos nombres de cartas que son títulos de cómics, en este caso era también el nombre de un cómic y era importante dejarlo. Aunque, claro, si tú lo comparas cara a cara a la carta de inglés y tú no sabes que esto es el título de un cómic de veneno, dices, esta gente se lo ha inventado. Pero esta redención porque así se llama el cómic. Que no, chicos, que estos traductores que no quieren trabajar, que no se lo han currado mucho. Esta colección no se lo han currado, ¿sabes? Dijimos, poner una sola palabra cuesta menos, ¿no? Pues a ver, abrimos el diccionario y la primera palabra que encontramos y dijimos, redención, venga, va, para adelante. El tiempo que se tarda en buscar de dónde sale una frase, o en este caso un título, puede parecer más fácil. Ir al cómic en español, encontrarlo, en plan, eso tarda mucho más que traducir de cero, es lo que decimos siempre. Estas colecciones son más difíciles de hacer, de traducir, que no unas de Magic propias, digamos. ¿Pasamos al rojo? ¡Ole! Venga. ¡Ole! ¡El mejor! Por contrato, Chris también tiene que decir eso, ¿de qué? Claro. Empezamos con Electro Assaulting Battery, que a mí es una carta que en inglés el nombre me flipa, me gusta mucho. Ya. Para quien no lo sepa, Assault and Battery es un delito tipificado en el Código Penal estadounidense, que es asalto con agresión. Entonces, está guay, Assaulting Battery es como, ¡buah! Claro, tienes el battery porque Electro tiene poderes eléctricos, nadie lo sabría decir, y tienes este guiño que es como, joder, hilado muy fino, muy fino. Y claro, en español lo tradujimos como electro batería agresiva. Claro, en principio como que se pierde un poco este guiño porque no es una referencia a un tipo de delito tipificado ni nada por el estilo, pero batería sí que tiene doble sentido en español porque además de ser pues la referencia a un dispositivo para guardar energía eléctrica, también es un conjunto de piezas de artillería dispuestas para hacer fuego. Entonces, por lo menos sí que hay ahí como un pequeño doble sentido, pero entiendo que la gran mayoría de la gente no utiliza batería como conjunto de piezas de artillería dispuestas para hacer fuego. Pero esto se usa en juegos de ejércitos y tal, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, es un término militar. Sí, sí, sí. Venga, la siguiente también la explicará Cristina. Ay, vale. Esta recuerdo que es un juego de palabras difícil de traducir, que en inglés está muy guay, ¿vale? El Heroes Hangout, que es como el lugar donde pasan el rato,
el punto de encuentro, ¿no? La guarida, pero claro, es que está muy guay porque yo entiendo, con la explicación que me dieron en su día, que los dos son héroes, ¿no? Y que están como un poco ligando de alguna manera, ¿no? Y la gracia es que Hangout, claro, también es colgar algo. Quiere decir que está colgado. Mm. Es que es increíble. Claro, como son arañas, se cuelgan. ¡Ay, qué asco! Claro. Bueno, Y en la imagen vemos que están, o claro, sea, en no, la no se imagen ve, pero se ve. están, exactamente, están medio colgados, no del todo, ¿no? No totalmente boca abajo, pero están colgando de un edificio. Al final, las habilidades que tiene, bueno, estas son las flavor words que se llaman, que tiene este conjuro son Date Night, que es una cita nocturna, y Patrol Night, que es la patrulla nocturna, ¿vale? Hemos mantenido el nocturna para los dos. Claro, y nosotros hemos ido por ahí para elegir el título, porque podíamos ponerlo muchas cosas. Como siempre, la traducción no hay solo una respuesta correcta. Tienes que elegir una, pero hay otras que también son perfectamente válidas. Entonces, aquí era difícil, ¿sabes? Porque si ponemos, yo qué sé, lugar de encuentro de los héroes o quedada de los héroes o guarida de los héroes, se pierde todo ese juego de palabras de que están colgados de alguna manera, ¿no? O de que están como medio así, pero claro, en español estar colgado quiere decir estar loco un poco. Mm. Así que no podíamos usar colgados muy a la ligera. Al final, una vez más, haciendo referencia a estas flavor words que tiene, pusimos planes pendientes, porque planes puede ser tanto la cita como la patrulla, que es lo que hace el conjuro, y pendientes porque no están del todo colgados, ¿no? Están como pendientes, están como un poco inclinados y pendientes porque son los planes que ellos tienen que hacer. Los planes aún no están hechos, tienen que elegir, como en el conjuro. Y sí, esta me acuerdo que le dimos muchas vueltas, sí. Sí, Pero ha quedado muy chula. sí. Oh, gracias, Emma. La siguiente carta roja es un encantamiento que en inglés se llama Shadow of the Goblin. Goblin simplemente podría ser duende, porque esto hace referencia al duende verde, se ve en la sombra. Lo que pasa es que el duende a secas es otro villano del que hemos hablado antes, el de las 3Ds. Entonces, si pusiéramos sombra del duende, punto, sería otro villano y no sería el duende verde, que es el padre de Harry, que es el que le está hablando a Harry en el texto de ambientación. Entonces, para evitar eso, se ha añadido el verde, que en inglés lo han omitido porque no les hace falta, porque es Hobgoblin, entonces sabemos que no es el Hobgoblin, pero en español nos hacía falta para, pues para no crear un error y para que pareciera que hablábamos de un señor que no era. Y luego también está bien destacar las palabras de ambientación de las habilidades, que si os fijáis en inglés son Unreliable Visions y Undying Vengeance, las dos son UV, y en castellano pusimos visiones engañosas y venganza eterna para tener VE y VE en los dos casos. Esto muy poca gente se habrá fijado. Sí, claro. Está pensado, ¿eh? Está muy bien. Tiene muchas capas esta carta. Vale, vamos a la siguiente, que para contrarrestar el alimentar el enjambre, pues tenemos shock, que es choque. Claro, aquí en inglés es una referencia que el villano que aparece en la imagen es Shocker, que en español es el conmocionador. Y claro, como es una reimpresión, pues tiene que quedarse como choque, no podemos cambiarlo a conmoción. Oh, La otra vez cuadró bien, pues aquí no cuadra tan bien, pero no podemos hacerle nada. claro. No se pueden cambiar nunca los nombres de las cartas impresas. Así que Mm. una lástima, chicos. ¡Ojo, que esta es buena! Esta es muy buena. Esta es una carta que en inglés se llama Wisecrack, que en español tradujimos como tomar el pelo. Y en el texto de ambientación, en inglés dice: I support your right to bear arms, Grizzly, but this is getting ridiculous. Claro, esto es porque Spider-Man, para quien no lo sepa, se mete mucho con los villanos y le hace todo tipo de coñas. Claro, en este caso es porque el señor tiene un disfraz de oso, por eso se llama Grizzly. Entonces, bear arms, porque
bear de oso. Ahí está el doble sentido. En español lo tradujimos como tienes todo el derecho de ser osado, oso pardo, pero se te está yendo de las manos. Y así ponemos el osado como guiñito, que realmente, si lo piensas, en inglés el bear arms también está un poco cogido con pinzas porque el señor no lleva ni un arma de fuego ni Claro. nada por el estilo. Claro. Por otro lado, creo que también queda mejor el título en español de tomar el pelo, teniendo en cuenta que es un oso peludo, Mm, que el wisecrack en inglés. Entonces, en este Sí. caso, entre el título y el cambio que hicimos en el texto de ambientación, yo creo que se compensa todo y queda guay. 100% sí. Y pasamos a las cartas verdes. No hay tantas, pero bueno, no pasa nada, son chulas también, ¿vale? Yo voy a defender el verde. No hay mucho que comentar porque básicamente es que dejamos el texto sin traducir. ¡Ojo! La única carta de ficción, de No fantasía. queremos trabajar. Exacto. La carta en inglés es Supportive Parents, padres comprensivos en español, y el texto de ambientación es Te amamos, mijo, que queda igual porque ya estaba en español. Así que en este caso, pues no tuvimos que hacer nada. Pues chicos, la siguiente carta está aquí porque a algunas personas les parece que es un error. Porque se llama, he puesto la imagen, he sido valiente. Ya ves, porque además esta imagen Bueno, la tengo censurada en verdad con un post gigante. creo que de las de la colección es la que tiene más, de las que tiene más arañas. Bueno, si no las veo no están. Se llama Spiders-Man. ¿Qué ocurre con esta carta? Que hay gente que dice que hay una S de más, que tendría que ser Spiderman, ¿no? En plan, ¿por qué esta Exacto. S tal? Chicos, no sé cómo llamarlo, personaje. Sí, sí, sí. Sí, Isaac y Emma me explicaron. A ver, es que hay cosas que no se olvidan nunca. A mí se me quedó en la cabeza, pero ya no sé si lo he distorsionado. El trauma es lo que hace. Sí, Claro, unas arañas, muchas arañas, se comieron a Spiderman y se transformaron. No se transformaron, sino que un montón de arañas unidas forman Spiderman. sí, básicamente las arañas se comieron a Peter Parker Ay, y ay, como ay. eran arañas Nice. radiactivas, lo que pasa es que, digamos, entre todas tienen mente colmena y entre todas son Peter Parker. Por favor, es que ¿en qué momento? ¿Pero en qué momento? Bueno, el caso, que esta S no es un error, porque es un hombre hecho de arañas. ¿Entendéis, chicos? No puede ser Spider-Man, ni nada así en plan plural, ni puede ser Spider-Man normal, porque no es Spider-Man normal, es el hombre hecho de arañas. Es que es asqueroso, es que me cago en su vida y en... Vale, y la siguiente me hace mucha gracia, veis, este tema de incoherencias, ¿no? Porque se traduce, porque no se traduce, porque aquí sí lleva guión y luego no lleva guión. Aquí es Spiderham, pues no lleva guión. Y es como, ¿por qué? No lo sabemos, chicos, pero en los cómics no lleva. Lo que quería decir es que, claro, se pierde todo el juego de palabras al quedar el nombre del personaje igual en los cómics, con este Porker en vez de Parker, porque Pork es cerdo, y Spider-Man, Spider-Ham, que Ham es jamón. Entonces, claro, todo esto se pierde, ¿verdad? Porque se ha quedado el nombre del personaje así en los cómics igual. Pero Isaac y Emma lo han salvado muy bien. La palabra de ambientación dice Animal Mayhem. Mayhem es la habilidad, ¿no? El altercado que decimos es caos. Caos. Y entonces, en vez de ponerlo con E, lo escriben con una A y entonces es Mayhem, como si fuese jamón. Hacen un juego de palabras, ¿no? Vale. Pero, Isaac y Emma han puesto recochineo bestial. Es que es fantástico. Para que al menos haya algo que tenga que ver con un cerdo. Exacto. Porque es lo que hace esta carta, ¿no? Entonces, recochineo bestial, porque hace que todas las otras criaturas, no todas, pero un montón de tipos Sí. distintos, animales, pues tengan más uno. Está muy graciosa esta. En vez de llamarlo como caos de animales o algo así, pues han recuperado esto que se ha perdido en el título por no poder traducirlo del cerdo. Sí. La siguiente carta verde que tiene algo interesante de comentar es el Guy in the Chair, que tradujimos como amigo de la silla. En
la película No Way Home, que son las nuevas películas de Spider-Man en persona, el amigo de Peter Parker se califica, habla de sí mismo o hablan de él como el tío de la silla. No podíamos usar esto porque tío no se usa con el significado de señor cualquiera. En Latinoamérica, tío, se usa pues como el hermano de tu padre o de tu madre. Entonces, otra opción que podríamos usar, que aquí a veces se usa en LATAM, es tipo. Pero claro, el tipo de la silla queda raro, no queda así coloquial, sonaba extraño, entonces decidimos, para que no sonara raro en uno o el otro, pues tirar por otra dirección y usar amigo de la silla, que al final es eso, que es el chico que es amigo de Miles y que lo ayuda mientras está combatiendo el crimen. Y así no suena raro para nadie. Vale, pues entonces pasamos ya a las multicolores. Yes. Pasamos a Wraith, Vicious Vigilante. Este personaje, en español se llama Espectro Justiciera Insaciable. Espectro es un personaje femenino, pero cuando en los cómics hacen referencia al personaje, como espectro es una palabra masculina, dicen el espectro. Entonces, puede ser que la gente se extrañe al leer las mecánicas y leer el espectro no puede ser bloqueada. Claro, sí. Pero es porque es una mujer. Entonces, es decir, en los cómics pasa exactamente lo mismo. Mm. Entonces Entonces, no es un error. exacto. Warning. Que sé que queda raro, porque puedes decir, bueno, pues vale que la trates de el espectro, pero entonces pon que no puede ser bloqueado. Claro, pero es fiel a los cómics, Claro. Exacto. que es lo que tiene que ser esta colección. Vale, ¿esta la comentas tú, Chris? Sí. Vale, aquí tenemos una carta que hemos dicho antes. Veréis un ejemplo de italiano tal. Vale, es esta de aquí, que tiene un nombre rarísimo. Esto no sé por qué, chicos, vosotros me diréis. Este SP doctor en minúscula, coma, pilotado por Penny. Se llama así. El personaje, el del el cacharro, el del robot, se llama así. Este personaje es un robot, es un mecha. Es decir, esta niña, Penny, se construyó un robot que es Spider. Entonces, para darle el nombre de robot, lo pusieron así. En vez de ponerle la I de Spider, le pusieron 2 barras. Pero es un mecha. El problema que tenía el equipo italiano era con la parte de pilotado por Penny, porque se ve pues que hacía referencia a que pues pasaban cosas con los penes o Lo con el pilotaba pene. con el pene. Claro. No lo sé, pero por ahí tiraba. Y recuerdo que Fabio me dijo, ¿qué habéis hecho con esto? Y nosotros, no, nosotros aquí no tenemos problema. Claro, es que si fuese pilotado por pene, quizá quedaría Duro. Sí, si no me equivoco, es porque Penny debe ser el plural de pene. Pilotado por penes no funciona. Entonces aquí lo que ha pasado es que lo han tenido que cambiar todo. Y le han puesto Aracnomeca. Bueno, Ya a ver, está. Aracnomeca Bueno, mola. Está sí, guay. sí. Pues explico la última carta multicolor, si os Mm. parece bien. Esta es una carta que hablaremos de las mecánicas, aunque casi nunca lo hacemos, pero en este caso la traducción de las mecánicas es interesante. Es una criatura que se llama Cheering Crowd, es la muchedumbre entusiasta. Y si os fijáis en las mecánicas hay algo un poco curioso porque muchas veces ya hemos comentado que cuando se traduce mecánicas es una traducción muy ajustada al original y cuando las palabras están en el original están en la traducción porque tienen un efecto en las mecánicas. Entonces, en este caso, la primera frase es normal. At the beginning of each player's first main phase, that player may put a +1/+1 counter on this creature. Al comienzo de la primera fase principal de cada jugador, ese jugador puede poner un contador +1/+1 sobre esta criatura. Por aquí hasta aquí perfecto. Luego dice, if they do, they add el maná for each counter on it. Claro, esto sola lo traduciríamos como si lo hace, agrega maná por cada contador sobre ella.
¿Cuál es el problema aquí? Que normalmente, en este caso, traduciríamos así porque el español es una lengua en la que muchas veces el sujeto se lide, se omite y se entiende por el contexto. ¿Qué pasa? Que agrega puede ser tanto la tercera persona del singular del indicativo o la segunda persona del imperativo. Puede ser una orden que tú le estás diciendo al jugador que está jugando, agrega un contador. Sí. Y eso haría que las mecánicas no funcionaran bien porque no eres tú quien agrega, sino que es ese jugador. Entonces, en este caso, hemos añadido ese jugador para que la frase quede. Si lo hace, ese jugador agrega mana por cada contador sobre ella, para que no parezca que sea quien está jugando esa carta quien es la persona que agrega el maná. Ujú. Y en este caso, pues sí que es verdad que hay un poco de excepción en lo de las mecánicas porque agregamos algo que no está en la carta en inglés, pero es para que no haya problemas de comprensión ni se creen malentendidos. Importante, porque si no, pues claro, los jugadores harían otra cosa. En inglés, claro, se usa el they, pero el they en este caso es lo que decimos siempre, no es plural. Este they es singular para no marcar género en inglés. Exacto. Vale, paso los artefactos y como a los dos le pasa lo mismo, Ujú. los voy a comentar al mismo tiempo un poco. Venga. Ujú. Son dos cartas. La primera es Rocket Powered Goblin Glider, que nosotros tradujimos como planeador del Duende Verde. ¿Cuál es el problema aquí? En inglés no podían poner a secas Goblin Glider, que es como se conoce a este dispositivo en los cómics, porque Goblin Glider ya es una carta. Ah, sí, me acuerdo, sí. Y tuvieron que estar como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ponemos? Claro, tuvieron que ponerle el Rocket Powered al principio, porque el planeador trasgo, pues el pobre desde Portal Segunda Edad, pues está ahí. Entonces, nosotros, como no teníamos este problema, no teníamos por qué mantener el Rocket Powered, que además en español nos quedaría demasiado largo. Lo que sí, como pasó antes, sí que tenemos que añadir lo de verde, porque el duende es otro personaje, entonces planeador del duende verde. Ujú. Sí. Queda más corto, se entiende y no tenemos ningún problema porque no es planeador trasgo, que es como se llamaba la otra carta en español. Ujú. Y la segunda es Steel Wrecking Ball, que en español es bola de derribo. Ujú. Porque en inglés ya existe Wrecking Ball, es una carta de discordia que en español se tradujo como baile de demolición, Ah, wow. porque hacía la doble referencia a ball como Mm, baile y haciendo referencia a la bola. Claro, como en español se tradujo como baile de demolición, nosotros aquí no tuvimos ningún problema en poner bola de derribo claro. y sin meter el acero porque no hacía falta. Entonces lo dejamos simple y llanamente como bola de derribo. Comentar aquí también que en el texto de ambientación en inglés es Heads up, it's time for a fast game of catch. Y aquí en español es atento, agarra la pelota. Esta es una cita del cómic Ujú. y la cambiamos porque era coge la pelota. Pero no queremos que coja la pelota, la verdad. Claro, en LATAM tenemos que Correcto. quizá Efectivamente. decirlo. Ujú. La gente cree que no, pero siempre tenemos en cuenta LATAM, siempre. Sí. Mm, Lo que claro, cuando es una V va a haber diferencias, va a haber un vosotros, va a haber expresiones que no se usen. claro. Sí, pero si podemos, siempre tenemos en cuenta LATAM, siempre. Pues nada, y hasta aquí, ¿no? Hacemos una ronda de si tenéis algo destacado favorito que os guste, etcétera, etcétera. A Chris le gusta las Cristina, arañas. ninguna, exacto. Uf, ¿te imaginas que ahora digo la del Spiderman que se han comido, que está hecho Dios. de arañas? Dios. A ver, a mí me ha gustado mucho muchas cosas, ¿eh? El detalle de la tía May, que hayáis tenido que buscar la traducción más nueva, porque claro, no cuadraba, dices, pero ¿cómo es Mm, posible? Y que en una nueva justamente se haya podido arreglar. Eso está muy guay. O me gusta también cuando tenemos textos de ambientación nuevos
y vosotros les habéis dado vuestro toque personal, ¿no? Como el del criminal común, Mm, que sacando a pasear el dinero. Le da este toque de conversación, ¿no? De cómic con ese Sí. qué, y es vuestro. Y me gusta que hagáis las colecciones vuestras. Oh. Me gusta mucho la red de redes. Mm. Claro, de investigar, no sé qué decirte, porque sí es un currazo, yo sé lo que es, claro, Mm. pero es que no me gusta Spiderman. Entonces, no me va a gustar ninguna de esas. Me gusta también la sombra del Duende Verde que hayáis puesto que visiones engañosas y venganza Mm. eterna, las dos habilidades, conserven la V y la E. Eso está muy bien para las dos, al igual que el inglés lo ha hecho. Detallitos, sí. Sí, esos detallitos, ¿sabes? Son lo que creo que se nota que habéis investigado mucho y que no os habéis inventado nada y que la gente se puede enfadar todo lo que quieran, pero nadie hubiese podido hacer la colección mejor. Y esto es así. Oh, Oh, mami, gracias. Tenía que ser así porque el objetivo de esta colección es seguir las traducciones de los cómics. Exacto. No podemos cambiar los nombres como queramos, chicos. No podemos mm, hacer lo que queramos. Esto es un trabajo de investigación. Entonces, a veces queda incoherente. Sí, a mí me da rabia, ¿no? Cuando esta tiene guión y esta no. Esta está en español y esta no. ¿Por qué? mm. Pero me gustan estas cartas que les habéis dado vuestro toque Mm. personal. Esas son mis favoritas. No tengo una en concreto. Y yo quiero decir sobre lo de la documentación que evidentemente esto no significa que no podamos cometer errores, que no se nos puedan pasar cosas, o sea, siempre puede pasar, ¿eh? No es Mm. que todo lo que escribamos siempre esté bien. Hay un margen de error porque somos humanos, pero en general todo tiene un motivo de ser y no nos inventamos las cosas porque sí, sino que más en las colecciones de Universes Beyond hay mucha documentación detrás para hacerlo lo mejor y lo más fiel posible al producto que ya existe. Yo, algunas que me gustan, a ver, sí, de las traducciones lo que hemos comentado, y algunos tratamientos que me gustan, sobre todo, es en el tratamiento de viñetas sin borde, que es como que mm, cogen la estética de los cómics. Me gustan especialmente las sagas de este tratamiento, pues como El origen de Spider-Man o la saga del clon, lo pondremos, lo podréis ver en el vídeo, porque creo que la estética esta de cómic con los tres niveles de las sagas. Me gusta mucho que no hayan dejado el formato normal de las sagas, que es ilustración en un lado y texto del otro, sino que Sí. lo hayan puesto en horizontal y pues parecen viñetas de cómics y me encanta cómo queda y además todo así en mayúsculas también como en los cómics. Me parecen súper chulas estas sagas en concreto. Lo que también me gusta de estas sagas es que están traducidas, porque hay tratamientos especiales, como algunos que no voy a comentar porque no están traducidos. Entonces da un poco de pena tener una carta súper chula para decir, pero está en inglés. Y luego, otra del material original que me hace mucha gracia es la ilustración del contrahechizo, porque se ve al Doc Ock pegándole una bufetada a Spider-Man y me hace bastante gracia porque justo lo que haces es eso, contrarrestar y es como ¡pa! ¿Qué te crees tú? Y me hace bastante gracia esa imagen con esa carta. Yo como fan de Spider-Man tengo varias que me gustaron pues o por la traducción o por cómo se representaron ciertas cosas o tal. Me gusta mucho, por ejemplo, la de un gran poder, porque el título de la carta es un gran poder y después en el texto de ambientación conlleva una gran responsabilidad. Y es como, este juego me gusta bastante. Ujú. La de planes pendientes, creo que la traducción está guay, creo que cuadra súper bien con Sí. la ilustración y todo. Obviamente, el mejor Spider-Man que hay, que es Spider-Punk, y con ese texto de ambientación que dice pasa de la autoridad y revienta el sistema, no hay mayores barras, no hay factos. La de tomar el pelo también me gustó mucho cómo quedó, por la traducción y por el texto de ambientación. Ujú. Me gusta también mucho el texto de ambientación de Spider-Rex, que dice, en la Tierra 66, Peter Parker descubrió que un poder conlleva una habilidad. Entonces me hace bastante gracia. Y la última, así por comentar, que es el vigía de la mafia por el texto de ambientación que dice deprisa antes de que llegue el bicho. Porque muchas veces los enemigos al hablar de Spider-Man utilizan mucho esto de bicho
o insecto o cosas de estas, y que haya una carta en la que se indique esto, me parece bastante guay. Pues ya estamos. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Que disfrutéis de las cartas. Si sois fans de Spider-Man, pues espero que sí, los demás también. Pero, pues eso, la gente que os mole Spider-Man, espero que os gusten y que las disfrutéis porque las hemos hecho con mucho mimo y mucho cariño y mucha investigación. Bueno, y antes de que se me olvide, que haremos otro de la colección alternativa de arena por los caminos del presagio, porque era mucho que comentar, entonces lo dejamos por otro podcast. Sí. Las arañas no se han terminado. Ay, no. No. Pero eso, esas 3 personas que hayan leído los cómics versus los 3 millones de personas que han visto las pelis, pues espero que esas 3 personitas disfruten de estas cartas porque son para ellos, es que no hay más. Sí. Sí, sí. Nos vemos en la próxima. Tenemos podcast pendientes, un montón de preguntas también. Lo sabemos, chicos, se nos está acumulando mucho la faena. Haremos el podcast, como ha dicho Isaac, el siguiente, de los caminos del presagio. No nos dejéis porque David no esté aquí y que vaya muy bien. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Y nos vemos hasta otra. Hasta la próxima. Chao, chao.